importantes que se respeten porque es la forma que tenemos de comunicarnos entre los distintos actores de una onda. Están las dimensiones y la armadura de esta viga de fundación están dadas por el reglamento INPRE-CIRSOT y las normas CIRCOS 201, y tiene como dimensiones ancho del muro por 20, con 4 hierros del 10 y estribos del 6 cada 20. Las vigas de arrostramiento, por su parte, son las que resultan del cálculo, van en correspondencia con donde no hay mampostería y tengo que arrostrar o conectar 2 columnas de carga entre sí. Ahí coloco una viga de arrostramiento. Son de cálculo, por lo tanto, tanto la geometría como la armadura resulta de cálculo, igual que las columnas de carga con las vigas de carga. Pero al igual que también el reglamento me da una dimensión de una cuantía mínima. Las dimensiones son 20 por 20, con 4 hierros del 12 y estribos del 6 cada 20 la armadura. Tienen una particularidad en su configuración, y es que tienen 5 centímetros de hormigón pobre en su parte inferior. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocar una viga, tirar, digamos, una armadura sobre una zanja sobre la tierra. Tengo que colocar un hormigón de limpieza o un hormigón pobre, y sobre él ya puedo colocar la viga. Y luego 5 centímetros de recubrimiento para evitar que el ascenso del agua por capilaridad pueda llegar a alterar y a deteriorar la armadura de la viga de arrostramiento. Es un poco de lo que ya hablamos la clase pasada. Y llegamos finalmente a las bases. ¿Qué son las bases? Las bases las podríamos definir como un elemento, un ensanchamiento de las columnas de carga. ¿Para qué? Para transmitir las cargas al terreno. ¿Y por qué la necesito ensanchar y no llego directamente con la columna y la hinco en el terreno? Y porque a medida que la superficie de apoyo es mayor, el esfuerzo, la presión sobre el terreno va a ser menor. Esto lo pongo como, siempre como un ejemplo muy fácil de visualizar. Si yo en la arena quiero caminar con un taco aguja o quiero caminar con una zapatilla, el peso de la persona es el mismo. Si camino con un taco aguja me voy a hundir. En cambio, si camino con una zapatilla, no me voy a hundir y el peso es el mismo. ¿Por qué? Porque la presión que uno ejerce sobre el terreno depende de la superficie de apoyo. Entonces, a raíz de esto, como las cargas que transmiten las columnas de carga es toda la carga de la estructura, necesito ensanchar esas columnas a través de este elemento que se llama base para reducir la presión sobre el terreno. ¿Y qué dimensiones tienen que tener estas bases? Resultan de varios elementos a tener en cuenta. Uno, de la carga que transmite la columna, obviamente, pero también de la tensión admisible del terreno. ¿Y qué es la tensión admisible del terreno? Es la capacidad portante, o sea, la respuesta que es capaz de dar el terreno ante una carga exterior actuante. ¿Y cómo la determino? Se determina a través de un estudio de suelo que lo realizan profesionales que tienen el equipamiento adecuado, el laboratorio, el instituto con el equipamiento adecuado, sacan muestras del terreno y realizan los ensayos correspondientes para determinar tanto la composición granulométrica del suelo como la tensión admisible del mismo. Entonces, una vez que yo tengo conocida la tensión admisible del terreno y sé las cargas que transmite cada base, puedo calcular las dimensiones de la misma. Pero como siempre el reglamento me determina las dimensiones mínimas que debe tener una base. Y no pueden ser menor de 60 por 60 en planta, 60 centímetros por 60 centímetros, y de altura no menos de 70 centímetros de altura. Bien, eso es lo mínimo.
y tienen que tener una malla que también resulta de cálculo, pero como mínimo tiene que ser una malla del 6 cada 20. Aclaro acá a qué se le llama malla y les pido que cuando use términos que a lo mejor uno ya los tiene como muy incorporado y para ustedes no sean comunes, me pidan que lo aclare. Malla se le llama cuando yo tengo armadura en dos direcciones perpendiculares entre sí. A eso se le llama una malla. Y acá en la placa ustedes ven tres modelos diferentes de base. Uno donde la columna, que es este elemento que está rayadito, está en una esquina. Uno donde la columna está en un costado, pero no en una esquina. Y otro donde la columna está en el centro. ¿De qué depende eso? De que utilice uno u otro, que se llaman base doblemente excéntrica, base excéntrica y base centrada. ¿De qué va a depender que mi base responda a uno u otro de estos tipos de base? De estos tipos de base. Va a depender me había olvidado de grabar, gracias por recordármelo. Ahí lo estoy grabando, lo anterior ha quedado grabado en la clase anterior de todos modos. Pero gracias por recordármelo. ¿De qué va a depender, como decía, de que la base de cada una de las columnas responda a uno de estos tres tipos de base, de la ubicación que tenga esa columna? Si yo tengo una columna en un terreno entre acá la línea municipal y acá el límite con el vecino, y yo tengo mi columna justamente en esa esquina, yo no puedo excavar en la vereda porque no es mía, y no puedo excavar en el vecino para poder hacer una base, por ejemplo, centrada o excéntrica. Entonces, toda la base la tengo que correr o excavar hacia el interior de mi terreno, quedándome la columna en una esquina. Si tengo otra situación donde mi columna está pegada al vecino, pero en el interior del terreno, entonces voy a poder excavar hacia tres costados de la base. Hacia un lado no voy a poder excavar porque tengo el vecino. Y como tercera opción, cuando tengo una columna donde no tengo problema de excavación, tener medio cualquier terreno, ¿cómo se llama? Voy a poder dibujar o voy a poder construir una base central. Bien, esto con respecto a la forma, a la ubicación, a la geometría, a la armadura y al cálculo de las bases. Ahí les traía también algunos ejemplos donde vemos en la primera imagen una base doblemente excéntrica. Ven que está pegada en un ángulo, la columna en un ángulo de la base. Esta en cambio es excéntrica. Está pegada una cara de la columna a la construcción existente, pero puedo excavar la base hacia tres costados. Y este es un modelo de otro tipo de fundación, que es cuando tengo principalmente medianeras o galpones, donde la viga de arrostramiento termina, que es esta viga longitudinal que está acá, termina en un muerto de anclaje que se llama, que sería como un contrapeso para equilibrar el empuje que pueda recibir ese muro que está expuesto a la opción del sismo o del viento. Bueno, eso creo que ahí terminamos con el tema de todos los elementos estructurales que forman el sistema de masa activa. Antes de empezar con las cargas actuantes en los edificios, si alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema, lo conversamos. ¿Dónde se suben las grabaciones? Todavía no se han subido las grabaciones porque no he terminado la clase todavía. ¿Alguna pregunta? Si no, sigo entonces con el tema de las cargas actuantes, que también ya las vimos un poco la clase pasada. Si siempre es conveniente que la base sea centrada, es que no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de lo que corresponda en cada caso. Si estoy en el medio del terreno, la base va a ser centrada porque obviamente
trabaja, no sé si es mejor la palabra, trabaja con menos solicitaciones. Entonces trabaja como más relajada. Pero si yo estoy en un lateral o en una esquina, no me queda otra que poner una excéntrica o doblemente excéntrica. O sea, surge del posicionamiento de cada columna. Los tipos de base: excéntrica, doblemente excéntrica y centrada. Estoy respondiendo a las preguntas. Sí, siempre que podamos va a ser centrada, sí. Bien, entonces, una vez que nosotros con estos elementos estructurales hemos podido hacer el diseño estructural de mi edificio, de mi construcción, de mi vivienda, de lo que esté proyectando, surge ahora el siguiente tema: ¿qué cargas actúan en ese diseño estructural? ¿Qué es más o menos los pasos que ustedes van a seguir haciendo en el trabajo práctico 1? O sea, primero se les ha pedido un proyecto arquitectónico. Sobre ese proyecto arquitectónico van a realizar un diseño estructural, ¿bien? Y no es le pongo arriba una estructura, que no es lo mismo, sino diseño una estructura que compatibilice con el diseño arquitectónico, y a veces uno se tiene que ajustar o el otro se tiene que ajustar. Es unir y venir de la arquitectura a la estructura hasta que ambos quedan perfectamente compatibles. Bien, entonces una vez que terminado el diseño estructural, que ustedes van a empezar en la clase práctica, si Dios quiere, la semana que viene, a poner sobre el proyecto de ustedes toda esta teoría, ¿bien? A plasmarla, a concretarla en una situación real que es una vivienda proyectada por ustedes. Entonces, terminada esa etapa de diseño estructural, tenemos que ver qué cargas actúan sobre esos elementos estructurales, porque obviamente de esas cargas van a depender sus dimensiones, su geometría, su armadura, las verificaciones que tengamos que hacer. Entonces, como vimos la clase pasada, estas cargas las clasificamos según su permanencia, según su superficie de acción y según la forma en la que actúan. Según su permanencia, ahí vamos a hablar de cargas permanentes o muertas, que se denotan con la letra D imprenta mayúscula, sobrecargas o cargas vivas con la letra L imprenta mayúscula, y las cargas accidentales. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Las permanentes son aquellas que van a estar siempre presentes en una construcción, salvo que ésta se demuela. De la otra manera, siempre están presentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, el peso de cada uno de los elementos estructurales, el peso de una cubierta de techo, el revestimiento, o sea, el piso que yo coloqué, el cielo raso que utilicé en una construcción. Por eso hay que tener cuidado en las modificaciones, respetar los análisis de carga que aparecen en los planos originales. Ya vamos a ver cómo obtenemos estas cargas permanentes. Y luego, ¿qué son las sobrecargas o cargas vivas? Aquellas que dependen del destino de la construcción y que por lo tanto pueden o no estar presentes en determinados momentos. Y por eso se ven afectadas generalmente de un factor de recurrencia de esta sobrecarga. ¿Y qué serían estas sobrecargas? Los muebles, porque yo hoy puedo tener 100 bancos en un aula y mañana tener 30. Entonces todo el equipamiento de esa aula se puede modificar, como se puede modificar la cantidad de alumnos que hayan en un día con respecto a la que haya en otro día. Entonces se determinan valores promedios de acuerdo al destino, pero sabemos que pueden o no estar presentes en un determinado momento. El agua de un tanque de agua. O sea, un día puede tener su capacidad máxima en un determinado momento y puede tener una capacidad mínima en un momento. Pues eso es una sobrecarga, porque varía en el tiempo, en el día o en el año.
¿Y cuáles son las accidentales? Y son aquellas que se producen esporádicamente, como por ejemplo el viento, la nieve, el cielo. Cada una con características y formas de análisis totalmente distintas, pero todas son accidentales porque son producidas en determinado momento y en determinadas zonas características. O sea, hay zonas donde la carga accidental predominante es el viento y hay otras, como acá, donde la acción predominante accidental es el cielo. ¿Bien? Después, según su superficie de acción, distribuidas o concentradas, distribuidas aquello que se reparte uniforme o con alguna ley de distribución en una superficie o en a lo largo de una viga, de una línea, y concentradas aquellas que actúan en un punto. También hicimos referencia a que el término de carga puntual de punto en realidad es una abstracción, porque no hay una carga que actúe en un punto, porque el punto como elemento material no existe. Sino yo le voy a llamar cargas puntuales aquellas donde la superficie de acción sea muy pequeña con respecto a la superficie de todo el elemento estructural. Entonces, esa va a ser una carga puntual. ¿Bien? No es que tenga que ser materialmente un puntual o concentrado. Y según la forma de acción en activas y reactivas. Las cargas activas son las que van a venir desde el exterior a accionar sobre los elementos estructurales y las cargas reactivas son las que van a generar el sistema estructural para oponerse a las activas. Y obviamente se debe generar un equilibrio entre activas y reactivas, que es justamente el tema de la unidad 2. Reacciones de vínculo o equilibrio entre cargas activas y reactivas. Acá me preguntan si la concentrada puede ser una columna y la losa una distribuida. La losa es un elemento, no es una carga. ¿Bien? Ahora, la carga sobre la losa puede ser concentrada o puede ser distribuida. Si yo tengo sobre una losa el peso propio que existe a lo largo y a lo ancho de toda la losa, es una carga distribuida en la losa. Si le coloco la aislación térmica a una losa, como se la voy a colocar a toda la losa, es una carga distribuida en la losa. ¿Bien? Ahora, si yo a una losa voy y coloco una máquina en una losa de 200 metros cuadrados, coloco una máquina, tengo una carga importante, pesa 2 toneladas, pero ocupo una superficie de acción de 1 metro cuadrado, por ejemplo, es una carga puntual en esa losa. ¿Bien? Al peso propio de cada una. Sí, pero el peso propio de la columna, en la columna es una carga distribuida. Ahora, si la columna va a actuar sobre una viga, sí sería una carga concentrada sobre la viga, porque una viga de 10 metros y le carga una columna de 20 centímetros, obviamente la columna es una carga concentrada en la viga, que puede cargarle, por ejemplo, el peso. Y así sí. Bueno, estas imágenes creo que las vimos ayer, donde vemos distintas cargas, por ejemplo, este voladizo, donde me carga toda esta carga permanente, peso de la mampostería, sobre estas vigas del voladizo. Bien, acá tenemos un puente, donde también tenemos como carga distribuida el peso propio. Cuando se apoye sobre ella un vehículo, tendremos una carga concentrada, dado por los ejes del camión, por ejemplo. Ahí vemos distintos elementos. Bien. Definido esto, veamos ahora, ya que entendemos qué son cada una de las cargas, cómo las calculamos. Bien, a estos tipos de cargas, las permanentes y las sobrecargas. ¿De qué van a depender? Esto también más o menos hicimos alguna referencia a la clase pasada y ustedes van a hacer en detenimiento en la práctica análisis numérico para que vean cómo varía cada uno de estos puntos que yo voy a tratar de sintetizar acá.
es muy importante de que aprendan a hacer análisis de carga y no a copiar análisis de carga. O sea, en cualquier plano van a encontrar uno que medianamente a lo mejor lo pueden copiar y no sé si les sirve o no les sirve. Pero si yo copio análisis de carga, no tengo acabado conocimiento de cuáles son las cargas reales que actúan en esto. Y si tengo que modificarla o tengo que reducirla, ¿cuál es el elemento que realmente genera el mayor peso o tiene la mayor preponderancia? Solo cuando yo hago un análisis, sé después dónde está el punto más importante en mi análisis de carga, sobre todo cuando tengo que modificar. Bien, entonces es muy importante. No es lo mismo colocar un cielo raso de yeso aplicado que un cielo raso suspendido de metálico. O sea, las cargas son sustancialmente diferentes. Entonces, por eso acá dice primero, diseñar el diafragma. ¿Qué es diseñar el diafragma? Es decir, de qué lo voy a hacer primero el elemento estructural. ¿Bien? De losa maciza, de losa cerámica, de flexible, bueno, ¿de qué lo voy a hacer? Primero el elemento estructural. Y luego, ¿qué le voy a colocar arriba y qué le voy a colocar abajo ese diafragma? ¿A qué me refiero con eso? Arriba, si va a llevar aislaciones, si va a llevar pisos, si va a llevar membranas, si va a llevar carpeta, ¿qué va a llevar hacia arriba de esa losa o diafragma que yo realizaba? Y hacia abajo, si va a llevar un silocaso aplicado, suspendido, de qué material, con qué dimensiones y demás. O sea, diseño el paquete completo. Una vez que diseño el paquete completo, determino los espesores de cada uno de esos elementos. Fundamental. O sea, voy a colocar una elección térmica. ¿Cuánto? 10 centímetros, 8, 15, 20. Porque acuérdense que, por ejemplo, la aislación térmica me va a determinar no solo el gradiente térmico entre el interior y el exterior, que solo ven en conducciones, sino también me va a determinar la pendiente de una cubierta para la lluvia. O de eso va a depender un escalón entre una terraza y una construcción. O sea, todo eso tengo que analizar. Entonces, determino espesores. Una vez que determino los espesores, voy a buscar los pesos específicos de los materiales que elegido para trabajar. O sea, voy a colocar un piso de travertino, voy a colocar un piso cerámico, voy a colocar una baldosa azotea, voy a colocar madera, no sé, peso específico. Todos esos materiales que he nombrado son diferentes. Por lo tanto, el peso total va a ser distinto según el material que yo conozco. Entonces, determinado, diseñado y conociendo el material, puedo buscar los pesos específicos en cualquier bibliografía, que es desde la ficha técnica del material hasta en última googlearlo para ver si es un material nuevo, que a lo mejor no me aparezca en una bibliografía tradicional. Las normas y el preceptor también tienen los pesos específicos. Pero si se trata a lo mejor de un material nuevo y no me aparezca en ese tipo de bibliografía, lo puedo googlear y determinar el peso específico. Y finalmente calculo las cargas permanentes multiplicando el peso específico por el espesor del elemento estructural. De esa manera se determinan las cargas permanentes. Y las sobrecargas se obtienen del reglamento impresor 101, imprecisor 101, que me determina las sobrecargas de acuerdo al destino de la construcción. Yo ahí entro y entonces ahí busco. Va a ser un aula, va a ser un edificio público, va a ser una vivienda. Bueno, de acuerdo, es una pasarela, es un puente. Bueno, todo está determinado. Y si hubiese algún destino no previsto dentro de la normativa me dice que yo tengo que determinar las cargas máximas probables que van a ocurrir en esta construcción. A modo de ejemplo, como les digo, esto van ustedes a realizarlo numéricamente, yo simplemente acá lo presento, lo que podría ser un análisis de carga de una losa cerámica. ¿Bien? ¿Qué tiene esta losa? Tiene el peso propio, que como les decía es el elemento estructural propio. Y hacia arriba, ¿qué tiene? La aislación térmica, la aislación hidrófuga, la baldosa y la mezcla.
y hacia abajo que tiene el cero rayo. Entonces, todo este paquete diseñado pesa 3,96 kilonewtons por metro cuadrado. Supongamos que es una terraza no accesible, la busco en la norma y me dice que la sobrecarga es 1 kilonewton por metro cuadrado, no accesible. ¿Ya? Eso me daría una carga total de 4,96 kilonewtons por metro cuadrado. De la misma manera, lo puedo hacer para una losa maciza, donde lo que cambio, por ejemplo, puede ser el tema del espesor propio, porque va a depender del espesor que le dé a esa losa maciza. Acá la sobrecarga, por ejemplo, se ha puesto para una vivienda, que son 2,5 kilonewtons por metro cuadrado, o sea, un local habitado. Bien, cargas permanentes, y sobrecargas, ¿alguna consulta? Bien. Seguimos entonces con las cargas accidentales, si no hay pregunta. Vamos con la primera que dijimos que eran viento, nieve y sí. Vamos con la nieve. La acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones la vamos a encontrar, toda la reglamentación, en las normas Imprescripción 104. Como ven, cada tema está arreglado, está regulado, está normado. Entonces, todas estas normas ustedes las encuentran en internet, entonces las pueden descargar en forma gratuita y que formen parte de su biblioteca online. O sea, son lo que les va a regular desde el punto de vista, al menos de las estructuras, la carrera, salvo que haya alguna modificación en algún momento y bueno, se baja la modificación correspondiente. ¿Qué se encuentra en estas normas? Los mapas y estadísticas de donde históricamente se produce la mayor acumulación de nieve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con eso se va a establecer los valores que se debe tomar para cada provincia como probable carga de nieve. Entonces, acá tenemos la zonificación. ¿Cómo se ha llegado a esta zonificación? Igual que se ha llegado para el viento, igual que se ha llegado para el sismo. Tomando las estadísticas de la probabilidad de acumulación de nieve en los distintos lugares. Obviamente tenemos una zona hacia el oeste, más cordillerana, bien, donde la probabilidad de acumulación de nieve es mucho mayor, y una zona hacia el este, donde la probabilidad de que nieve, y más de que nieve, que se acumule la nieve, es mucho menor, porque puede nevar, pero no alcanzar el nivel de acumulación. Entonces, por eso tenemos la zona 1 y la zona 2. La zona 1 se considera que la ocurrencia de nevada en esta zona es altamente improbable, en cambio en la zona 2 es en forma extraordinariamente normal o frecuente. ¿Bien? En base a ese mapa se dan los valores de carga U0 que debemos tomar para las distintas zonas. Para la zona 1, como obviamente es muy improbable que haya acumulación de nieve, la carga U0 toma el valor 0. En cambio, para las zonas ubicadas, para las construcciones ubicadas en la zona 2, me da una varianza, porque no es lo mismo estar, por decir algo, en Córdoba, en esta zona de Córdoba o en San Luis, que estar en Calingasta. O sea, la probabilidad no es la misma. En las dos se puede acumular, pero la probabilidad no es la misma. Entonces, según eso, acá me dice, localidades con nevadas de ocurrencia poco frecuente hasta localidades con nevadas de ocurrencia frecuente durante todo el año. Bien, vamos de las poco frecuentes a las frecuentes pasando por una serie de estadios intermedios. Y entonces la carga va desde 0,3 kilonewton por metro cuadrado hasta 3,2 kilonewton por metro cuadrado. Como verán, es 10 veces la diferencia entre lo que puedo tomar, digamos, por decir algo, en la zona de Córdoba a lo que puedo tomar en la zona de Calingasta, para ubicar dos zonas que para ustedes seguramente son conocidas. ¿Y qué más? Ya tengo la carga probable, la carga base, que es la U0, la carga básica de nieve. ¿Y de qué la afecto a eso? De un coeficiente K
que depende de la forma y de la pendiente de la cubierta. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una zona donde la probabilidad de acumulación de nieve sea muy grande, quiero hacer un techo con una pendiente de 60 grados. Entonces, la probabilidad que la nieve se acumule es muy poca, porque va a tender a deslizar. O puedo al revés hacer un techo horizontal, sea pendiente 0 grados. Entonces la probabilidad que se acumule ahí es máxima. Entonces ese coeficiente cambia de eso. Ya ubicado en un lugar, mi construcción, depende de la forma que tenga, es la carga que va a ubicarse sobre esa superficie, el valor de la carga sobre esa superficie. Bien, por eso es que en las zonas níveas, en general las construcciones tienen techos inclinados y con pendientes importantes. Entonces acá me dice, si alfa es menor de 30 grados, de 30 grados hacia abajo, o sea, tendiendo a plano, el K vale 0,8. Si alfa es mayor de 60 grados, el K vale 0, la nieve no se acumula. Y entre 0,8 y 0 interpolo linealmente de acuerdo al ángulo que le haya dado a mi techo. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la nieve? Perfecto, seguimos con el viento entonces. La acción del viento es una acción más compleja, sobre todo si la comparamos con respecto de la nieve, porque en ello deben evaluarse varias condiciones, no solo la ubicación, como en el caso que evaluamos de la nieve, si está ubicada en una provincia o en otra, sino también la forma de la construcción y el entorno. ¿Por qué el entorno? ¿A qué nos referimos? Porque el entorno hace como de protector. O sea, no es lo mismo una construcción que esté aislada de todo, solita en un páramo, a una construcción que esté rodeada del viento se reducirá debido justamente a la interacción con otros elementos. Entonces el entorno también influye en la evaluación de la acción del viento sobre las construcciones. Por eso que decimos que es un poco más complejo. Este tema se estudia con mayor detenimiento, yo por eso les voy diciendo cada tema dónde lo vamos a desarrollar, cuáles lo vamos a desarrollar en esta cátedra y cuáles lo van a desarrollar en otra cátedra. Este tema se evalúa cuando se estudian principalmente las construcciones que se ven afectadas por el viento, que son las construcciones livianas, que son las estructuras de madera y acero. Que actualmente se ha establecido que se ve en estructuras 3. Antes estaba en estructuras 2, pero se ha pasado a estructuras 3, o sea que esa la verían ahí. La norma que ha reglamentado todo lo referente al cálculo y al efecto del viento sobre las construcciones es la sección 102. En ella se parte de considerar que la dirección del viento, salvo indicación de lo contrario, es horizontal. O sea, como siempre en todos estos análisis, yo puedo partir de una simplificación hasta una rigurosidad totalmente compleja. Entonces, si voy a hacer un análisis riguroso, o sea, voy a tomar el viento con la dirección o el ángulo real que tiene. Pero para un análisis simplificado, puedo considerar que la acción del viento es horizontal. Y para el estudio, acá tienen las normas, ¿bien? Se sigue todo digamos, camino, o sea, todo este recorrido que tengo que hacer para llegar a determinar las cargas de viento. Yo voy a hacer un resumen muy rápido, porque como les digo, es un tema que lo van a ver recién en las estructuras 3, o sea que ni siquiera se van a acordar de lo que hablamos hoy. Pero sí quiero que quede más o menos claro de qué depende esta acción. Primer paso, ¿qué es lo primero que determinamos? La carga de viento. Se dice que es aleatoria, producto de los fenómenos naturales que se puede prever, y también por eso los reglamentos varían y actualizan los criterios y procedimientos de forma permanente.
El país está dividido en distintas zonas en función de la velocidad del viento, que se llama velocidad de referencia, y se designa con la letra beta, y está en metros sobre segundo. Esto aparece en la tabla 1 y en el mapa. ¿Bien? Entonces, yo tengo que hacer una construcción en una determinada región, vengo al mapa o voy a la tabla y obtengo la velocidad de referencia promedio para ese lugar. Entonces, ya tengo la velocidad del viento. Bien, primer paso. ¿Qué hago como segundo paso? Calcular la velocidad básica de diseño, que es afectar a esa velocidad de referencia de un coeficiente de velocidad probable que tome en consideración el riesgo, o sea, el destino. No es lo mismo si yo voy a construir en el mismo lugar un puente a que si voy a construir una casa. El riesgo que originaría un daño en eso no es lo mismo en una escuela, en un hospital, que en una casa. Entonces, obviamente, en función de eso, este valor CP toma distintos valores. Y ahí obtengo mi velocidad básica de diseño B0. Bien, o sea que siempre va a ser mayor que la velocidad beta de referencia que he tomado del mapa. A partir de ahí transformo esa velocidad en una presión sobre la construcción, porque yo no puedo afectar a una columna, a una pared, a una viga de una velocidad de metros sobre segundo. La transformo, yo la tengo que llevar a unidades de presión, a unidades de carga sobre la construcción. Para eso, y a través de este coeficiente, que surge de todo un análisis, no viene al caso, transformo la velocidad de diseño en una carga en kilonewton por metro cuadrado, simplemente un cambio de unidades. ¿Bien? Entonces ya tengo la presión dinámica básica sobre la construcción. Una vez que tengo la presión dinámica sobre la construcción, la tengo que afectar de dos coeficientes. Y acá vienen las interacciones que tengo que tener en cuenta. C sub z es un coeficiente adimensional que expresa la ley de variación de la presión en altura. O sea, ¿qué tomo en cuenta CZ? Si mi construcción está despegada del suelo o está apoyada en el suelo. O sea, si es un cartel, por ejemplo, está despegada del suelo. Sí, puede ser un cartel apoyado en el piso también, pero si estuviese colgando. Entonces, obviamente, mientras más alta esté la construcción, mayor va a ser la acción del viento, va a estar más afectada. Entonces, el Z aumenta con la altura. Y el CD es también un coeficiente adimensional de reducción que toma en consideración las dimensiones de la estructura, o sea, la geometría. Qué tan cuadrada o qué tan apaisada es la planta de esa construcción que yo estoy tratando de calcular. Como quinto paso, calculo las acciones teniendo en cuenta estos dos coeficientes, CE y CI, que son las presiones externas e internas sobre cada una de las caras de las construcciones. Eso depende de la permeabilidad que tengan las distintas construcciones. O sea, si tengo más portones abiertos, menos portones abiertos, entonces se van calculando las distintas combinaciones de situaciones para sacarla más desfavorable. Bien, rápidamente, ese es el tema del viento. Que como les dije, en esta materia no lo vamos a trabajar, sino lo van a trabajar recién en estructura 3. Y vamos a la carga accidental que más nos apremia en nuestra provincia y más ahora que la hemos vivenciado, al menos con ustedes por primera vez, en vivo y en directo. Bien, como yo siempre digo, un sismo es un laboratorio, nos pone en una mesa de ensayo a los que estamos en el rubro de las construcciones. Cada vez que hay un movimiento sísmico de importancia, un terremoto, nos ponen a prueba con todo lo que se ha hecho y pone a prueba las normativas, porque muchas veces aún construyendo bien, respetando las reglas del buen arte, trabajando de acuerdo a la normativa, se producen deterioro o colapsos que no se esperaban,
lo cual hace revisar toda la normativa y eso hace que se vaya modificando y se vaya mejorando, avanzando en cuanto al estado del arte. Afortunadamente, creo que este último episodio ha puesto de manifiesto que San Juan está, de acuerdo a la normativa existente, las conclusiones han respondido y han respondido bien. Entonces, creo que amerita tomar este tema con mayor entusiasmo ahora. Bueno, les digo, son fenómenos naturales que ocurren con frecuencia en determinadas regiones del mundo cuando afectan lugares poblados, pueden tener consecuencias desastrosas en términos de pérdidas de vida y daños materiales. Pese a que se conoce en forma muy definida las regiones de mayor actividad sísmica y existen teorías científicas para explicar las causas de los terremotos, aún no es posible predecir ni el lugar ni la hora de la ocurrencia de un sismo de este tipo. Bien, y por ende eso no nos queda más que construir con conciencia para cuando se produzca estar preparado. Empecemos desde el origen de esto para aquellos que no lo conocen y podamos entender las ecuaciones o postulados con los que al final terminamos verificando un elemento o una construcción. Pero para eso siempre es bueno tener un poquito una idea más acabada de todo el tema. ¿Cuál es el origen del sismo? Según cuenta la historia, la corteza terrestre estaba compuesta por una serie de placas, que es la que ustedes ven ahí dibujadas con distintos colores, de placas continentales de aproximadamente 70 kilómetros de espesor, que se encuentran en constante movimiento y que se deslizan y se unen o se desplazan entre sí en un juego de presiones y distensiones. ¿Por qué presiones y por qué distensiones? Porque en partes chocan, presionan, y en partes se separan, se distienden. ¿Bien? Entonces, todas estas placas son las que están en constante movimiento. Y acá tenemos la que nosotros más conocemos, más nos afecta, que es la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Bien? Las zonas en donde las placas ejercen estas fuerzas, entre ellas se denominan fallas, y son los puntos en los que con mayor probabilidad se originan los fenómenos sísmicos. ¿Bien? Y esto que ven ustedes acá, todo este Pacífico, es lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces ya sabemos qué son las fallas. Cuando alguien habla de fallas, ya sabemos que son los puntos de interacción de las distintas placas que forman la corteza terrestre. ¿Bien? ¿Qué se produce en esa falla? Y es este tipo de movimientos que aparecen acá. Depende del lugar, cuál de ellos se produce. Puede ser divergente, esto ocurre en el fondo de los océanos. Acá ven las flechas divergentes que se alejan una de la otra, y es lo que forman las cordilleras oceánicas, las cordilleras en el fondo del mar. O sea, estas placas se separan, brota el magma es el lava caliente de los materiales destructivos del centro de la Tierra, brota el magma, se solidifica en contacto con el agua del mar y se forman las cordilleras interoceánicas en el fondo del océano. ¿Bien? Esto pasa en el Atlántico. Ahí se separa. ¿Qué más puede pasar? Que una placa converge dentro de la otra, que es lo que está acá. Convergencia o subducción, que se llama. Este es el fenómeno que nos pasa entre Chile y Argentina, de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Chile subduce debajo, o sea, la placa de Nazca subduce, se profundiza, penetra debajo de la placa de Nazca. Obviamente, al penetrar una dentro de la otra es donde se produce la fricción y donde se originan algunos de los terremotos de los cuales sufrimos en la provincia. Ya vamos a ver que hay otra fuente que también los origina, que ha sido, por ejemplo, el que ha originado el último. También puede ser una convergencia de colisión, que no subduce, no
penetra, sino que chocan las dos placas, o puede ser una de traslación, si una placa se desplaza horizontalmente respecto de la otra, que es lo que pasa en la falla de San Andrés en Estados Unidos. ¿Bien? Pues acá vemos ejemplos de distintos tipos de fallas o de colisiones o de puntos de contacto entre las distintas placas. Bien, ya entendimos entonces desde lo macro, vamos a entender algunos conceptos y vamos a ir directamente a lo micro, que sería nuestra provincia. ¿Entendido por qué se produce el sismo? Por el choque de las placas. ¿Bien? ¿Dónde chocan las placas? Y las placas chocan abajo, no chocan a nivel superficial. Depende de dónde sea, si es a nivel corteza o a nivel profundidad, pero chocan en el interior de la Tierra. Ese punto donde se produce el choque de las dos placas, que es el punto donde se libera la energía que origina ese choque, es lo que se llama hipocentro, foco o hipocentro. ¿Y qué es el epicentro? Que normalmente lo que uno escucha, el epicentro fue en tal lugar. Es la proyección vertical de ese foco sobre la superficie terrestre. Yo lo siento acá, bien, sobre este punto, pero en realidad se produjo el choque de abajo. Entonces, el punto donde se produce el choque es el foco, y el epicentro es la proyección vertical de ese foco. ¿Y qué me llega a mí de ese choque, de esa liberación de energía? Me llegan ondas, movimientos. ¿Cuáles ondas primero, cuáles llegan primero, cuáles llegan después? ¿Qué características tiene cada una? Las ondas son las ondas P, las ondas S y las ondas LA. ¿Cuáles llegan primero? Y las que son más rápidas. Bien, lo cual implica que sean las más peligrosas. Las más rápidas son las ondas P, son las que primero llegan, ahí en 4,8 kilómetros por segundo. Pero como ven, es una onda como suave, como el primer movimiento que empiezo a sentir, que empiezo a ver que puede venir algo peor. Después llegan las ondas S, que lo ven también acá en la gráfica, donde obviamente ya tienen una ondulación, un movimiento circular, mucho más dañino en primer lugar, y también uno tiene una mayor sensibilidad a esta onda, a pesar de que sean... ¿Cuáles son las últimas que llegan? Y las más destructivas de todas, las ondas LAV, que como ustedes ven, la forma de las ondas obviamente son las que originan el mayor deterioro en la corteza terrestre. ¿Bien? Y la mayor destrucción por la liberación de energía que las representa. Entonces, ya sé dónde se produce el sismo, cómo se llaman esos puntos y cómo me llega esa liberación de energía hasta el lugar donde yo estoy ubicada, a través de la onda. ¿Cómo medimos ese sismo? Hay dos formas de medirlo, uno a través de la magnitud y otro a través de la intensidad. Son dos cosas diferentes y que muchas veces se confunden, a veces hasta los periodistas las confunden porque no tienen el cabal conocimiento del tema. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es la cantidad de energía liberada en el foco, ya que es la medida del sismo. Se mide por la cantidad de energía que es liberada. Bien, esto lo podemos determinar a través de un sismógrafo que está ubicado y que, bueno, a través de una fórmula podemos determinar la posición del epicentro y también la cantidad de energía liberada a través de la gráfica que se obtiene en el sismógrafo. La escala de magnitudes que mide la magnitud es la llamada escala de Richter. Bien, eso me mide la real medida del terremoto, energía liberada. ¿Y qué me mide la intensidad? La intensidad es una medida de la fuerza del movimiento del terreno, de cómo lo siento en determinado lugar y de los efectos y daños que ellos ha ocasionado en ese lugar. ¿Qué escala la mide? La escala Mercalli modificada. A ver, ¿cuál diferencia hay entre magnitud e intensidad? Una es mejor que la otra. ¿Quién me da más información? Sería la pregunta que en este momento se me ocurre. Me dan distinta información. Un sismo de la misma magnitud ocurrió en Chile y ocurrió en Haití. Magnitudes
prácticamente iguales. En Chile prácticamente no pasó nada. En Haití, destrucción total. ¿Quién me mide la magnitud? La energía liberada por el sismo fue la misma. ¿Quién me mide la intensidad? El daño. Pero el daño obviamente depende de que de la vulnerabilidad del lugar donde ocurre el sismo. Si el sismo ocurre en un lugar de alta vulnerabilidad, la intensidad que yo voy a poder medir va a ser enorme, porque voy a decir, se rompió todo, se destruyó todo, hubieron derrumbes. Si el sismo se produce en un lugar de baja vulnerabilidad, la intensidad va a ser, el grado de la intensidad va a ser muy bajo. Entonces, la intensidad es una medida relativa que está relacionada o íntimamente relacionada con la vulnerabilidad del lugar. En cambio, la magnitud es una medida absoluta, porque va a ser la misma. Así el terremoto se produjo en el medio de un desierto donde no hay nada para destruir. La energía liberada es la misma. ¿Bien? O sea, una es una escala absoluta, otra es una escala relativa y que depende estrechamente de la vulnerabilidad del lugar donde ocurre. Entonces, son escalas que miden cosas diferentes, bien, por lo tanto no se pueden confundir. Bien, y nos vamos achicando en el panorama. Acá tenemos la placa de Nazca, la placa sudamericana y los sismos que se originan por subducción de la placa de Nazca sobre la placa sudamericana. Y acá vemos en el mapa, vemos pintado con rojo, la cantidad de sismos que se originan en esa zona, sobre todo en las inmediaciones de San Juan y de Mendoza. Ahora en San Juan se producen también otros sismos, que no son producidos por la interacción de las placas, sino por un fallamiento propio existente en San Juan, que tienen direcciones norte-sur de las fallas. Son fallas, son roturas de la corteza, por decirlo coloquialmente, roturas en la corteza terrestre que va de norte a sur. Estos sismos, estas fallas son los que originan los sismos más destructivos que se producen en San Juan. ¿Por qué? Porque son sismos superficiales. ¿Qué significa esto? Que se produce el foco, ya puedo hablar porque saben lo que es un foco, el foco se encuentra a escasa profundidad, llamémosle alrededor de 10 kilómetros. Es tan superficial que el daño que genera es muy alto. En cambio, cuando el sismo es producido por la interacción de la placa de Nazca sudamericana, es un sismo profundo, del orden de los 100 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿puede originar daños? Sí, pero generalmente es un sismo que origina más daños en Chile que lo que puede originar en San Juan. O sea, lo sentimos fuerte, pero no origina tanto daño debido a la profundidad, no a la magnitud, sino a la profundidad. Bien, dos sismos de igual magnitud, uno producido a una profundidad de 10 kilómetros y otro a una profundidad de 100 kilómetros, es obvio cuál va a originar mayor daño en un lugar. Entonces, los sismos destructivos son propios de fallas propias de la provincia de San Juan, no de la interacción de las dos placas. Todo este estudio, que lo he tratado de sintetizar muy rápidamente, ha sido resumido a través de la normativa impreciso en este mapa de peligrosidad sísmica, donde me marca la peligrosidad sísmica o probabilidad de que ocurra un terremoto de características destructivas en todo el país. Y vamos desde una probabilidad muy reducida en la zona este a una probabilidad muy elevada en la zona de San Juan y Mendoza, bien, pasando por los estadios intermedios. Y acá tenemos los reglamentos que se han especificado precisamente en el tema sísmico. Las normas impreciso 103, parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Bien? Esto es lo que regula toda la construcción en el país en zona sísmica. En el país en general es el SO 201 y en zona sísmica son las 103. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de que empiece con los métodos para no salirme demasiado del tema?
¿Alguna pregunta conceptual? ¿Se entendió todo? ¿No hay nada que tenga que volver a repetir? Conceptual las preguntas, chicos, estoy viendo a ver si tengo que volver a repetir algo de los contenidos que ya se han abordado. Bien, entonces, ya hemos estudiado todos los temas del sismo, o sea, hemos estudiado desde cómo se produce, hemos estudiado terminología, cómo se miden, cuáles son sus orígenes. Ahora vamos a ver cómo lo voy a calcular en las construcciones que tengo que realizar en zonas sísmicas. Hay tres métodos para calcular el efecto sísmico sobre las construcciones. Un método simplificado, el método estático equivalente y el método dinámico. Obviamente esto es en función de la rigurosidad que yo le quiera dar al cálculo y esto está en relación directa de la complejidad de la estructura. O sea, si yo voy a hacer una vivienda, a lo mejor con un método simplificado es suficiente, o a lo sumo un estático equivalente. Si en cambio voy a diseñar un dique, una central nuclear, donde cualquier daño que en ella se origine, los efectos, no digo colapso, daño, los efectos pueden ser importantísimos, entonces voy a ir a un método dinámico. Obviamente la rigurosidad y la metodología es mucho más compleja. El método simplificado lo vamos a desarrollar nosotros este año, con eso cerramos el trabajo práctico 1, verificando a través de un método simplificado sus construcciones, o sea, verificándolas sísmicamente. El estático equivalente lo ven en estructuras 2 y el dinámico en la Facultad de Ingeniería. O sea, obviamente para abordar un cálculo dinámico, el conocimiento preliminar que necesito es de otra envergadura, o sea, necesito tener dinámica estructural, necesito tener matemática 2, necesito otro tipo de formación para poder llegar a desarrollar un método. Bien, pero ustedes en la facultad van a ver con nosotros el simplificado y en estructuras 2 el estático equivalente. Vamos a el método simplificado, como les dije, lo vamos a desarrollar a fin de año con una cuestión metodológica. Vamos a explicar en esta instancia el método estático equivalente también en una forma global, como para que ustedes puedan entender de qué se trata, cómo evalúo todo eso que hemos dicho, toda esa teoría que hemos puesto de energía liberada, cómo le llega a la construcción y cómo le evalúo en la construcción. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Obviamente la acción sísmica depende del peso de la construcción, porque lo que hace el sismo es moverme una carga muerta, un peso de un edificio. O sea, de alguna manera tengo que tener en cuenta o evaluar las cargas gravitacionales que existen en la construcción. Bien, y esto es lo que se denomina con la letra W. La letra W son todas las cargas permanentes que tenga la construcción. ¿Dónde van a estar? Las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga. La sobrecarga es la letra E. ¿Y por qué un porcentaje de la sobrecarga y no la totalidad? Porque se considera que depende de la sobrecarga que esté analizando, su permanencia durante un evento sísmico, la probabilidad de que esté al 100% de su valor depende del tipo de sobrecarga que sea. Por ejemplo, si yo tengo un tanque lleno de agua, es probable que cuando se produzca el efecto sísmico el tanque se llene. Entonces el ETA va a ser 100%, o sea, considero el 100% de la sobrecarga, porque es la situación más desfavorable y es probable que eso sea 100 durante un terremoto. En cambio, en una vivienda donde yo le he dado a todas las losas de los dormitorios, de los baños, del comedor, de la cocina, a todas, le he dado 200 kilos por metro cuadrado de sobrecarga. Cuando se produzca el terremoto, la familia va a estar en el baño, en la cocina, en el comedor, en el dormitorio, en el pasillo, en la casa, en todo el lugar, y no. Entonces, la probabilidad de que esa sobrecarga de 200 kilos esté en todos los lugares es improbable o es muy poco probable. Entonces, este ETA toma, por ejemplo, un valor de 0,5. Bien,
En una terraza que sea inaccesible, el ETA toma valor cero. Si inaccesible, justo subir a arreglar el tanque de agua en el momento del terremoto, y es muy improbable que eso ocurra. Bien, entonces, de esta manera evalúo primero que nada los pesos en una conducción. Las permanentes al 100% porque esas van a estar siempre. Pero las sobrecargas con un porcentaje de incidencia de acuerdo a qué probabilidad existe de la ocurrencia de la totalidad de esa sobrecarga cuando ocurra un evento sísmico. ¿Podría repetir lo de la sobrecarga que justo se cortó? Perdón, ¿qué de la sobrecarga? No sé si a lo mejor ya lo repetí. Bueno, esta placa no ha salido muy bonita el color, pero ¿qué es lo que marca acá? Cuando yo quiero evaluar estas cargas, ¿de qué parte de la construcción las evalúo? Ah, se entendió, bien. ¿De qué parte de la construcción la evalúo? Esta es la losa. Entonces tomo un medio nivel hacia arriba y un medio nivel hacia abajo. Es toda la carga que me va a incidir sobre esa losa. ¿Bien? Así se evalúan todos, peso de la mampostería, peso de columna, todo lo que haga de la losa, medio nivel hacia arriba y medio nivel hacia abajo, le aplico esta fórmula. Así para cada uno y después sumo todo, que es este que está acá, y tengo el W total, la sumatoria de todos los W. ¿Bien? Entonces ya tengo el peso total del edificio. Ahora tengo que ver lo que hace el sismo, es como yo les digo, es como que dice, el peso es vertical. Lo multiplico por un coeficiente y este coeficiente lo que me hace es qué parte de esa carga vertical actúa horizontal. Un 20%, un 30%, un 50%, un 100%, y depende. Ese es el coeficiente sísmico. Este C que está acá, coeficiente sísmico. Es un factor que me va a decir qué parte de esta carga vertical actúa como fuerza horizontal en el método estático equivalente. ¿Y de qué depende ese coeficiente sísmico, que sea más grande, más chico? Depende de estos tres factores que están acá, que se llaman SA, gamma D y E. ¿Quién es cada uno? SA es la pseudoaceleración, ya los voy a explicar, los voy deletreando primero. SA es la pseudoaceleración, el gamma de destino, y F es el factor de reducción de resistencia. ¿Qué es cada uno? SA, la pseudoaceleración. La pseudoaceleración me las dan las normas, es un espectro que depende del periodo del edificio y que me determina la respuesta del edificio ante la acción sísmica. Bien, esa es la pseudoaceleración, la respuesta, y va a depender del periodo del edificio. El periodo ustedes lo vieron en física en un péndulo, en el tiempo en que tardaba el péndulo de pasar 2 veces por el mismo lugar. Bueno, en el edificio igual, va y viene con el sismo. Bueno, ese es el periodo del edificio. El periodo depende, por supuesto, de la configuración estructural, de los materiales que haya empleado, de la altura de la construcción, de la configuración en planta. Depende de un montón de cosas. Entonces, la pseudoaceleración es la respuesta en un determinado terreno, en una determinada región sísmica, ante un evento de determinadas características. Me lo da la normativa. ¿Qué es gamma D? El gamma del destino. No es lo mismo si yo voy a hacer una construcción para un hospital que si voy a hacer una casa. Entonces la normativa me clasifica las construcciones según la importancia que queden en condiciones operativas después de un evento sísmico en A0, A y B. En A0, las construcciones no deben sufrir ningún tipo de daño y deben quedar totalmente operacionales después de un evento. Por ejemplo, indique una central nuclear está en A0. No puede un hospital, no puede sufrir ningún daño porque son las construcciones que más voy a necesitar, como los hospitales, o que menos se pueden dañar, como una central nuclear, porque si no el problema no va a ser el sismo, sino el derrame. Bien, en las construcciones A son
las construcciones de elevada importancia, en el caso de las escuelas, que tienen que quedar operables, pero que pueden sufrir algún pequeño nivel de deterioro, y las construcciones B, donde lo que se garantiza es la seguridad de vida. Y cuidado, que creo que vale la pena conversarlo, más porque ahora lo han vivenciado y a lo mejor alguno se le ha producido algún tipo de daño en su casa o en un vecino o en un pariente. El reglamento no dice que la construcción no va a sufrir ningún daño si está bien calculada. Si yo calculo una casa de acuerdo al reglamento y se produce el signo de diseño, la construcción es probable que tenga que ser demolida. Lo único que me garantiza haber construido sismoresistentemente una construcción es la seguridad de vida. No puede existir colapso, lo cual garantiza que no va a existir daño sobre las personas. Bien, pero para el sismo de diseño, el nivel de daño a la construcción puede llegar a niveles tales que sea más económico demolerla que repararla. De todo modo, el último evento no ha sido el sismo de diseño, aclaro con la duda. Bien, cuidado porque se confunde. Construcción sismoresistente, no le puede pasar nada, ni siquiera puede haber una pequeña rajadura. No, para el sismo de diseño no es así el concepto de construcción sismoresistente. Ahora, en un acero sí, no se me puede producir ni una mínima fisura, porque si es una central nuclear, yo voy a tener un derrame. Y si es un hospital, yo tengo que tener operacional. Entonces no puede ser que se deterioró y, no sé, se me cayó el cielo-brazo o no me llega el oxígeno a la cirugía, cuando no necesito el hospital. ¿Bien? Entonces, como las condiciones son distintas, yo afecto a este coeficiente de un coeficiente de mayoración, que es el de un 40% más, si voy a hacer un hospital que si voy a hacer una casa. Ese es el gamma de estilo. ¿Y quién es un factor de reducción? Pues acá hay mayorado, lo voy haciendo más grande. Y ahora lo achico, de acuerdo al sistema constructivo. ¿Por qué lo puedo achicar? ¿Quién me habilita a achicar este coeficiente sísmico? Este factor de reducción, y de qué depende, de un juego que hay entre deformación y resistencia. Yo puedo hacer un búnker, desde el término que se conoce búnker, algo totalmente rígido, que no se deforme, resistente, obviamente carísimo, imposible de que construyamos San Juan de esa manera, o me puedo ir al otro extremo de hacer algo tan flexible que transforme toda la energía sísmica en energía de deformación. Y entonces la resistencia que tenga sea muy poca, porque no le haga falta, porque la energía se transforma en energía de deformación. Recuerden la ley de física, la energía no se gana ni se pierde, sino se transforma. Entonces, y dijimos que el sismo es una liberación de energía. Esa energía va al edificio, y en el edificio se transforma en dos cosas, en deformación o en rotura. Entonces, yo resisto otra energía en ese elemento a través de masa, de resistencia, de rigidez o a través de deformación. Obviamente no me puedo poner ni en un extremo ni en el otro, porque siempre los extremos son malos, ¿bien? Si no, nos ponemos en un punto intermedio. Ese punto intermedio entre resistencia y deformación es lo que me mide ese factor de reducción de resistencia. Yo puedo reducir resistencia en la medida que gane en deformación. Y eso, ¿quién me lo permite? El sistema constructivo que hay adaptado. Todo esto lo vamos a ver en profundidad. De esta manera, y teniendo en cuenta todas estas variables, puedo determinar el coeficiente sísmico. Como dijimos, ese coeficiente sísmico multiplica el peso total de la construcción y ¿qué me da? El corte sísmico. Y por eso se llama método estático equivalente, porque acá saco el efecto sísmico equivalente estático, uno solo, un valor invariable, cuando en realidad el sismo es un efecto dinámico variable en el tiempo. Bien, yo lo he transformado mediante un análisis, mediante una simplificación, en un efecto estático único y fijo. Bien, ¿cuándo lo puedo hacer? El reglamento me determina para determinadas construcciones, como les dije al comienzo. No toda construcción se puede calcular por un método estático equivalente.
Una vez que tengo el sismo, el nuevo sismo mío equivalente calculado, lo reparto en altura a través de esta forma. No me voy a detener mucho en el tema de la formulación, me interesa más la parte conceptual. Lo mismo pasa para el tema de la mampostería. Saco el peso total, saco el coeficiente sísmico y acá están las tablas que me dan los coeficientes sísmicos, que no es como en el caso de estructuras aporticadas, donde lo tengo que sacar como la pseudoaceleración por el gamma de X sobre L. En mampostería me lo dan las tablas, depende del tipo de mampuesto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de mampostería y que hablamos del tipo de mampuesto? Bueno, y depende de la zona sísmica. Entonces, por ejemplo, me dice, en la zona sísmica 4, San Juan, que estamos ahora, para ladrillos macizos tenemos un coeficiente sísmico de 0,35. En cambio, si uso bloques de hormigón, tengo un coeficiente sísmico de 0,53. Y ahí acá me falla la comunicación con ustedes, pero me gustaría saber si a alguien se le ocurre, por qué puede ser que si la mampostería es de ladrillo, tengo un coeficiente más chiquito, y si la mampostería es de bloques de hormigón, tengo un coeficiente más grande. Recuerden que si el coeficiente es más grande, la fuerza sísmica va a ser más grande, por lo tanto me van a dar columnas más grandes con mayor cantidad de diámetro, elementos estructurales más grandes. ¿Por qué si uso bloques de hormigón se me va a encarecer de alguna manera la estructura a que si uso bloques de ladrillo? ¿A alguien se le ocurre? Acá me dicen por la masa. No. Y esto quiero que lo recuerden y en la bolilla 3, 4, por ahí, lo vamos a traer a colación de nuevo, porque a lo mejor acá no les queda totalmente claro. La diferencia entre la mampostería de ladrillo y la mampostería de bloque es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que tiene un material de deformarse sin romperse. Entonces, si yo tengo un material más dúctil, como el ladrillo, el ladrillón, tiene más capacidad de deformación, necesito menos resistencia. Si tengo un material más rígido, como el bloque de hormigón, tiene menos capacidad de deformación, necesito más resistencia. Es lo que hablábamos recién del juego entre la resistencia y la ductilidad para transformar la energía sísmica en energía de deformación. Bien, por eso yo tengo una estructura más rígida para el bloque de hormigón, porque este se va a deformar menos. Como el ladrillo tiene más capacidad de deformarse, va a liberar energía por deformación, necesito menos resistencia. Menos resistencia, más deformación. Menos deformación, más resistencia. ¿Bien? ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna pregunta o algo que no haya contestado? El centro cívico de la calle San Juan, ¿qué tipo de edificio es? Por la cantidad de años que sufrió este último terremoto. El centro cívico es aporticado, es categoría A, pero no ha sufrido daño. Lo que ha sufrido es de los elementos, o sea, daño estructural no ha tenido. Lo que han habido son caídas de, ¿cómo se llaman?, de equipamiento o daño no estructural, que es uno de los problemas que no aprendemos en San Juan y que nos ha venido a poner de frente o sobre la mesa el terremoto, que no basta con hacer una construcción sismorresistente y colgar un televisor que penda de un alambre, porque se me va a caer en la cabeza. Bien, o sea, que tengo que atender la parte estructural, pero también tengo que atender la parte no estructural. En todas las normativas dice, de zona sísmica, si yo tengo una biblioteca, la tengo que amurar a la pared o una estantería en los negocios, porque se han caído las estanterías en los negocios. Pero está archidicho, las estanterías a la pared, al techo, al piso, bueno, a algún lugar, porque si no se van a caer, es lógico. O sea, es un elemento totalmente flexible. Digo estantería porque es lo más clásico, como puede ser una biblioteca, como puede ser un cielo raso. El cielo raso no es que pongo una plaquita de cualquier manera, total es un cielo raso, pero que si está ubicada a determinada altura y se me cae en la cabeza, me puede generar un daño, o por lo menos un susto. Bien,
Lo que ha habido en muchos edificios públicos son daños no estructurales, producto de que no tomamos conciencia de que los elementos no estructurales hay que darles tanta importancia como a los estructurales. Creo que a eso te refieres, no sé si es algo que yo no sepa de algún daño, pero tengo entendido que no hay daño estructural. ¿Alguna otra pregunta? De todo lo que hemos hablado del sismo, ¿alguna consulta? Si alguno me quiere hablar por audio, lo puede hacer, así lo escuchan todos también. ¿Se podría decir que el bloque de hormigón es más plástico que el ladrillo? No, la ductilidad no tiene que ver con la plasticidad. El bloque de hormigón es menos dúctil, pero no, lo opuesto a dúctil es frágil, no es plástico. Por eso digo, todo este juego de propiedades en mecánica de los materiales la vemos en una unidad específica y ahí vamos a volver a hacer hincapié en esto. El ladrillo es más útil, tiene más capacidad de formarse sin romperse, que el bloque de hormigón es más frágil, menos capacidad de formarse. O sea, lo opuesto de utilidad es fragilidad. Están escribiendo, así que vamos a esperar a ver qué preguntas hay. Bueno, les voy adelantando, se van a abrir, a ver, debe haber un punto medio de rigidez y la ductilidad en las estructuras. Sí, sí, por eso digo, los dos extremos serían un 100% rígido o 100% dúctil, lo cual es inviable. Entonces, obviamente, debe haber un juego lógico entre rigidez y ductilidad, entre resistencia y ductilidad. Y obviamente ese juego me lo determina el sistema estructural que haya elegido en el diseño de cada construcción. ¿Qué ocurre con las construcciones con paneles de tergopol? Son recomendables en zona sísmica. ¿Te refieres al steel frame? O sea, que no son de tergopol. Paneles de tergopol. Lucrecia, no estaría entendiendo mucho la pregunta. Si te refieres a los sistemas livianos de steel frame, están aprobados para campaña. Pero no son tergopol, ya es mucho más complejo el panel y ¿cómo se llama? El paquete que significa el panel completo. Pero sí están aprobados para San Juan, obviamente están aprobados bajo determinadas condiciones, o sea, no es para cualquier tipo de obra. Y vamos a ver con el transcurso del tiempo el último comportamiento que tengan cuando sean sometidos a un evento sísmico. Les decía, mientras espero a ver si alguien tiene alguna consulta, se van a abrir las salas de los docentes
para terminar de revisar los proyectos o anteproyectos que ustedes presentan, de modo de que ya quede fijado, por favor, los grupos, las comisiones y el proyecto que cada uno va a trabajar. Porque sí o sí, ya habrán visto, hemos subido las fechas de entrega de esta primera parte, que simplemente es una adecuación de lo que ustedes tienen. Entonces, estimamos que lo pueden hacer con bastante rapidez, más siendo 4 del equipo, pero necesitamos que empecemos a trabajar con el diseño estructural, o sea, que apliquemos todo esto que he tratado de transmitirle de los sistemas estructurales, poderlos aplicar en su caso particular. Y es una tarea que nos lleva bastante tiempo, porque como ustedes ven son muchos grupos y cada proyecto es individual y es diferente. Entonces la corrección y la explicación a cada uno es muy personalizada. Entonces eso nos demora bastante. Entonces necesitamos que empiecen lo más rápido posible con el diseño estructural, para lo cual deben tener ya el proyecto definido. Si no hay más consultas, entonces el martes arrancamos la clase práctica en el mismo horario. Estimamos que 2 clases van a ser las que van a necesitar el ingeniero Garino. Y a partir de ahí, bueno, seguiremos con la planificación. Muchas gracias, hasta luego. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Se me escucha? Le quería comentar, pero quería esperar a que termine la clase para decírselo, que no sé si usted da la clase con un micrófono o con los auriculares, o si le habla directamente a la computadora o al celular, pero le he confirmado con otros compañeros y cuando habla se escucha como un pitido. Cuando por ahí queda en silencio no, pero cada vez que habla se escucha un pip, pip, que por ahí cuando ya llevas 1 hora y media cursando es un bajón. Por eso debe ser algo del micro. Yo sé que no es culpa suya, para nada, pero se lo quería comentar para ver si por ahí son los auriculares que tienen una falla o... Claro, para consultarlo, porque no uso el micrófono de la computadora justamente porque tiene problemas. Entonces lo que tengo es un micrófono adicional, no es auriculares, es una cual podés hablar y escuchar las dos cosas, externos, digamos, conectados a la computadora. Claro. Yo no escucho el PIB, pero si ustedes lo Claro, no, escuchan... es normal porque por ahí usted no se escucha a través de la plataforma. No sé si los chicos, el resto del grupo, porque lo he hablado con mi grupo más cercano, digamos, pero no sé si el resto del grupo también, ahí están diciendo que sí, porque por ahí es un bajón. Lo que le quería decir es si por ahí pudiera cambiar los auriculares o el micro o lo que use para hablar. Yo sé que no es culpa suya, para nada, solamente se lo comento para que sea como más llevadera la clase. Voy a preguntar el que me lo vendió, porque en realidad yo lo he comprado justamente para dar las clases, porque de lo contrario no utilizo el micrófono de la computadora. Lo he comprado para dar las clases justamente para poder escucharlos, porque yo a vos te escucho perfecto. Y que el año pasado tenía problemas para escucharlos con el micrófono, con el de la computadora. Los escuchaba re mal o ustedes no me escuchaban a mí. Entonces lo interno, pero le voy a preguntar que más aún, que nos conectemos para que él lo vea y si es un problema del aparato. Claro, O algo. capaz que en otras salas si también lo escuchan ya como para confirmar. Acá me dice, tal vez si se le silencia el mic y lo vuelvo a encender. Puede ser, pero ahora ustedes están escuchando el... No, pero la clase pasada también, la clase pasada nos pasó lo mismo, por eso no creo que, no sé, capaz que sí, silenciándolo y volviéndolo a aprender, pero la clase pasada nos pasó lo mismo. Bueno, hagamos una cosa, yo voy a tratar este fin de semana de comunicarme con el proveedor y ver qué puede ser. Y en todo caso, la próxima clase lo vamos chequeando. Si se produce, me dicen, porque como te digo, yo no lo escucho, entonces obviamente no voy a saber. Claro. Bueno, lo importante Claro. es que vamos aceitando este mecanismo lo mejor que se pueda. Lo que cada uno vea que no está saliendo bien, que lo vamos aceitando. Es la idea.
Sí, es la idea de solucionarlo para que sea más llevadera también la clase para nosotros, que por ahí escuchar el pitido te termina haciendo doler la cabeza. No, 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 lógica, no, para nada tiene que ser saludable, digamos, estar en un sonido permanente, ni menos 2 horas, Claro, seguro. Yo lo voy a chequear y la próxima clase lo vemos de manera que ustedes me digan no se escucha nada o sí, se repite. Bueno, la última de vez una. cambiar esto. Bueno, buenísimo. Era eso, profe, gracias. Muy bien, acá les ha dejado el arquitecto del AYE la dirección de correo de él para los alumnos, digo, a ver si la están leyendo, para los alumnos de la comisión de él que no hayan tomado todavía contacto con él, ahí les manda la dirección. Por favor, para que no nos vamos atrasando. Ahora sí los dejo, hasta luego, hasta la semana que viene, buen fin de semana.